Saludos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de algo de lo cual hace mucho tiempo no hablamos y es acerca de videojuegos. Más específicamente, lo que vamos a hacer es una pequeña introducción al desarrollo de videojuegos. Muy bien, muchas veces cuando las personas quieren aprender a desarrollar, lo quieren hacer para desarrollar juegos, para crear sus propios juegos. De hecho, yo recuerdo que cuando yo era niño, cuando era joven, Eh, la razón por la cual me interesé en las computadoras era porque me gustaban mucho los juegos y quería en algún momento llegar a hacerlo. No me dedico a eso actualmente, pero sin embargo sí he hecho algunos juegos pequeños y también he hecho videos tutoriales enseñándole a las personas a desarrollar videojuegos. Incluso he sido profesor en áreas de desarrollo de videojuegos en varias universidades en Costa Rica. Entonces vamos a dar una pequeña introducción. Sin embargo, les recuerdo, antes de continuar, visiten fairplaytube.pticostarrica.com y apoyen el canal dándole clic a el icono de Buy Me a Coffee y pueden escoger un monto de donación para poder seguir manteniendo los videos y proyectos gratis. Continuemos. Muy bien, ¿cómo desarrollamos videojuegos? Hay muchas formas de desarrollar videojuegos. Al final de cuentas, los videojuegos son un programa y los programas generalmente se hacen programando o desarrollando aplicaciones con una temática de videojuegos. Sin embargo, hay herramientas, hay aplicaciones que nos facilitan la vida para desarrollar videojuegos de una manera mucho más fácil. Estas herramientas se llaman Game Engines o motores de videojuegos y básicamente, o algunos de ellos, del que vamos a hablar hoy, es básicamente una aplicación gráfica en la cual podemos importar algunos elementos y empezar a colocarlos en un mundo 3D y después programarle el comportamiento. Esa aplicación que vamos a ver hoy se llama Unity y la pueden encontrar en unity.com. Van a Developer Tools y aquí pueden Developer Tools y aquí le pueden dar Download Unity y aquí pueden darle Download Windows. Asegúrense de descargar el Unity Hub, que aquí está. Una vez que esté instalado, van a ver algo como esta aplicación, donde van a tener bastantes donde les va a abrir esa aplicación. Después tienen que instalar la versión de Unity que quieren. Yéndose aquí a Installs, perdón, le dan Add y escogen la versión que quieren instalar y siguen eh, las instrucciones. Recommended Release, en este caso es el 2020. Yo tengo tiempo de no actualizar mi versión de Unity, al menos con esa versión. No, parece que sí está. Ok, bueno, en todo caso, después de instalarlo, pueden ya comenzar a utilizarlo. ¿Cómo hacen para utilizarlo? El Unity Hub básicamente les permite crear un proyecto y les va a permitir crear varios tipos de proyecto. Entonces, pueden escoger un nuevo proyecto y les va a decir en qué versión acá, o pueden decirle escoger una versión acá. Vamos a escoger el 2021.1.13 F1 y aquí pueden seleccionar eh, en donde quieren guardarlo. Vamos a crear un proyecto eh, acá. Le vamos a poner Intro Unity. Aquí pueden seleccionar las plantillas. Las plantillas son básicamente una preconfiguración para que ustedes puedan desarrollar juegos de distintos tipos, juegos 2D, juegos 3D, de alta definición,
con el Universal Render Pipeline para Mobile 2D, 3D, para VR y para Augmented Reality. Adicionalmente, una de las cosas que les permite el Unity Hub es que les da esta opción de Learn, donde ustedes pueden descargar proyectos y tutoriales que ya están creados para ir aprendiendo sobre cosas que ya están creadas. Sin embargo, hoy vamos a hacer un proyecto desde cero para que aprendan a utilizar el Game Engine o el editor de Unity. Entonces, New Projects, vamos a crearlo, 2021, live streams, bueno, en realidad no es un live stream, pero introducción, Unity, intro, Unity 2021, voy a ponerle así. Lo que quiero es un proyecto 3D y le vamos a dar Create. La ventana se va a desaparecer y va a empezar a cargarse o a crearse el proyecto. Eh, Esto dura un poco creando. En realidad los proyectos de Unity son un poco pesados y duran bastante creándose. Después, una vez que ya esté creado, vamos a poder comenzar a utilizarlo. Por el momento voy a pausar el video acá y vamos y lo voy a despausar o quitarle la pausa una vez que el proyecto ya haya terminado de ser creado. Muy bien, muy bien. Continuemos. Como pueden ver, mi proyecto ya fue creado. Me dice Unity corre un chequeo de si está actualizado o no. Por el momento le vamos a dar Skip New Version. Y este es mi editor de Unity. Como pueden ver, es una aplicación normal con algunos menús. Tenemos lo que se conoce como la hierarchy o la jerarquía. Tenemos el panel de o la pestaña de proyecto, pestaña de la consola y tenemos a este lado varias otras pestañas. Uno es la escena y otro es el game o el juego. Unity maneja el concepto de escenas. Escenas son básicamente como una representación gráfica de un archivo donde va a ocurrir algo en un mundo 3D o en 2D en el caso que hagan un proyecto 2D. Ahora, en el caso de proyectos 2D, Unity no maneja en realidad un mundo 2D, sino que lo hace con efectos de cámara, simplemente utilizando la cámara y quitando el eje de profundidad. Eso lo vamos a ver más adelante en otro video. Muy bien, esta es la escena de prueba y como pueden ver aquí creó varios objetos. Uno de los objetos que creó es la cámara. La cámara es básicamente eh, lo que está viendo la escena y lo que va a seguir a los personajes, como los vamos a ver, es básicamente lo que estamos viendo. Y tenemos una luz. Si yo desactivo esto, eh, no deberíamos tener luz ahí. Bueno, además tenemos una cosa que se llama un skybox, que está aquí arriba. Hay muchas cosas. Miren, ahora tenemos acá lo que es el inspector. El inspector básicamente es un panel que nos permite accesar las propiedades y todos los objetos relacionados con el objeto que tenemos seleccionado. En Unity los objetos se llaman Game Objects y todo objeto que agregamos en la escena se basa en un Game Object al cual nosotros le agregamos funcionalidad para que funcione de determinada manera. Muy bien. Además, tenemos otras cosas. Podemos poner, por ejemplo, crear, si queremos un objeto 3D, podemos crear un cubo. Es lo más simple que podemos hacer. Y vemos que agregamos el cubo y aquí está. Le podemos poner un nombre y vemos que el nombre cambia aquí en el inspector. Podemos quitar este check y vemos que eso deshabilita el objeto. Ya no sale en la escena y
vean que sale aquí deshabilitado. Si lo volvemos a habilitar, ya sale eh, el cubo que acabamos de crear. Muy bien, esto es en la vista de Game. Ahora vamos a la escena. La escena es generalmente donde vamos a trabajar, porque aquí es donde podemos navegar y tenemos el control de todo lo que tenemos. El game es básicamente lo que estamos viendo, lo que está viendo la cámara y el comportamiento del juego. De hecho, aquí es donde jugamos y donde probamos. Muy bien. Cuando seleccionamos algún objeto, vamos a tener estas flechas que se conocen como gizmo. Y esto básicamente una de las cosas que nos permite es interactuar con el objeto que tenemos seleccionado de alguna manera. El eje rojo es el eje X, que generalmente va a ser hacia la izquierda o hacia la derecha. El azul va a ser el eje Z, que generalmente va a ser el de profundidad. Y el verde va a ser el Y, que generalmente va a ser el de altura. Muy bien. Tenemos además, vemos que en Unity tenemos este panel acá. Tenemos lo que es la manita esta, que es básicamente para hacer un efecto de paneo. Básicamente mover, no el objeto, sino mover la escena o lo que estamos viendo. Tenemos las flechas, que las flechas son básicamente para interactuar, son para seleccionar el objeto e interactuar con él. Tenemos este círculo con una flecha acá, que lo que nos permite es rotar el objeto. Si tomamos el verde y hacemos clic, clic izquierdo y navegamos con el mouse hacia uno de los lados, vamos a ver que nuestro objeto está rotando. Ahora, eso que acabo de hacer se hace con F. Cuando esté haciendo un objeto seleccionado y presionan la tecla F, les va a acercar el objeto que tienen seleccionado para facilitar la interacción con el objeto. Como pueden ver, acá lo estamos rotando. Lo podemos rotar para varios lugares. Eso que estoy haciendo acá lo estoy haciendo con el botón, teniendo presionado el botón derecho del mouse y moviendo el mouse. Adicionalmente, una de las cosas que pueden hacer es tener presionado la tecla Alt, darle clic al mouse y mover el mouse con una dirección. Muy bien. Esto lo hacen con la ruedita del mouse. Hacen el zoom in y el zoom out para acercarse o alejarse del objeto que tienen seleccionado. Tenemos también lo que es escala, que la podemos hacer hacia varios lugares, igual en todos los ejes. Para deshabilitar o para deshacer cambios, perdón, lo que hacen es utilizar control Z en el caso de Windows. En el caso de las Mac, generalmente las instrucciones van a ser un poco parecidas, solo que van a tener que utilizar la manzanita. De igual manera, si no saben cómo son los accesos directos, aquí cuando van al menú de edit en cada uno de los menús, van a ver que les va a decir cuál es la combinación de teclas para accesar directamente ese menú o esa opción utilizando el teclado. Muy bien. ¿Qué otros tipos de objetos tenemos? Estos son los objetos básicos. Tenemos cubos, tenemos esferas, tenemos cápsulas, tenemos cilindros, tenemos planos y tenemos el otro que es un quad. Ahí está. Esos son uno de los más básicos que tenemos allí. Muy bien. Algo más que generalmente hacemos o que podemos tener en
una aplicación de Unity o un videojuego de Unity es tener un terreno. Un terreno va a ser básicamente un terreno o donde vamos a posicionar nuestro mundo. No siempre se necesita tener un terreno, eso depende de cómo creemos nuestros juegos. Pero sin embargo, Unity nos da una opción para hacerlo fácil. Vamos a acercarnos y vemos que acá tenemos el, tenemos el terreno y ahí colocaríamos varias cosas que queramos tener dentro del mismo. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Vamos a crear un objeto vacío para que puedan ver un poco. Creo un objeto vacío y es un GameObject. Vean que esto simplemente lo que me da es un gizmo y no hay ningún objeto allí. Entonces, de hecho, eso hace que sea un poco difícil verlo. Pueden darle clic a este cubo que está acá y pueden seleccionar algún icono para ponerle. Podemos ponerle ese icono y deberíamos verlo. Parece que hay. Ah, bueno, aquí está. Perfecto. Nos acercamos y ya está el GameObject que queríamos. Podemos quitarlo o podemos poner alguno de estos o podemos poner este. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos dónde está el GameObject. Ahí me alejé. Aquí nos acercamos un poco más. Muy bien. Todos los GameObjects van a tener tres o van a tener un componente que se llama Transform. Unity funciona agregando componentes a los objetos. Estos componentes van a representar propiedades específicas del objeto, además de ser también, poder ser utilizados eh, como scripts también para extender la funcionalidad. Hay muchos distintos tipos de componentes. Los componentes básicamente son lo que le dan la funcionalidad y las propiedades necesarias a el objeto. El más básico que tenemos en los GameObjects es el transform, puesto que es necesario para indicar cuál es la posición donde va a estar ese objeto, cuál va a ser su rotación y cuál va a ser su escala. Si yo agrego un cubo acá, vamos a ver que es bastante similar al GameObject. El GameObject aquí lo único que tiene es el nombre, el tag, el layer y el transform. El cubo tiene las mismas propiedades, vemos que aquí tiene el transform, además de otros componentes. Tenemos lo que es el mesh filter, tenemos lo que es el mesh renderer y tenemos lo que es el box collider para las físicas. Muy bien. Si yo quito el mesh render, desaparece el cubo. Si quito el box collider, desaparecen o desactivo las físicas. Y este mesh filter no lo puedo quitar, pero sin embargo sí puedo escoger otro y eso es básicamente eh, la, la malla que define el objeto como tal. Muy bien. Entonces, como pueden ver, yo podría crear un GameObject vacío y de hecho, agregando componentes, convertirlo en un cubo. Como vemos, agrego el objeto vacío, agrego el mesh filter. Aquí le digo que agregue el cubo. Adicionalmente, algo que necesito es agregar el mesh renderer. Al mesh renderer le voy a decir, tendría que escoger los materiales. Creo que aquí podemos escoger el default. Y allí está mi, eh, mi cubo creado desde cero. Sin embargo, algo que debería agregarle también es el Mesh Collider para las colisiones.
perdón, es un en el caso del Q es un Box Collider. Los Mesh Colliders, muy bien, más adelante vamos a ver exactamente qué es un collider, pero básicamente los colliders lo que nos permiten es establecer los puntos que van a detectar colisiones cuando un objeto interactúa con otro, cuando chocan, por ejemplo. El Box Collider básicamente toma la forma de una caja. El Mesh Collider toma la forma de la malla que representa el objeto. Básicamente toma la misma forma del objeto, de manera que eh, las físicas van a tomar en cuenta aspectos como los volúmenes y las inclinaciones que vayamos a tener en la forma de nuestro objeto. Eh, Además de que son un poco más costosas porque los cálculos internos que hay que hacer para manejar ese tipo de colisiones eh, requieren un poco más de procesamiento. El Box Collider es uno de los más seguros en términos de eficiencia y procesamiento. Muy bien. Los menús que tenemos menús para agregar una nueva escena. Como vemos aquí podemos agregar una escena vacía, empty built-in o basic built-in. Vamos a agregar esta. Aquí nos pide si queremos salvar la escena que tenemos. En este caso voy a decirle que no. Vemos que aquí tenemos una escena totalmente vacía sin nada. Podemos crear otra. Seleccionando el básico, vemos que este nos crea la misma escena que teníamos al principio antes de que yo la modificara. Ya viene pre-creada con ciertas cosas para trabajar. Viene como la luz. Recuerden que en esta escena que creamos acá no tenemos la luz y no tenemos ni siquiera la cámara, no tenemos absolutamente nada preconfigurado. Entonces, idealmente es mejor trabajar con esta. Una de las primeras cosas que deberían de hacer apenas crean un proyecto de Unity, apenas crean una escena, es darle save para salvar la escena. Y ya pueden trabajar libremente con eso. Muy bien. Tenemos el menú de edición, es un menú de edición normal. Tenemos el menú de los assets. Esto es para abrir, por ejemplo, el proyecto en Visual Studio, para abrir en la solución, ir directamente al Explorer, importar paquetes, importar nuevos assets. Como estábamos viendo acá, teníamos los objetos, teníamos para importar fuentes de audio, tenemos para importar video, tenemos para importar UI, tenemos para crear la cámara. eh, Tenemos los componentes que podemos agregar. Los componentes los tenemos que agregar sobre un proyecto que ya está seleccionado. Entonces por eso aquí me los da, no me permite seleccionarlos porque no tengo ningún objeto creado. Si yo le doy Create Empty, tengo ese Game Object y ahora voy al menú de componentes. Vemos que puedo agregar alguno de estos componentes. Vamos a agregar un video player y podemos ver acá que me dice de dónde quiero traer el video, si lo quiero traer de acá o si lo quiero traer de un URL. Si escojo videoclip, lo podemos importar desde los assets o desde la solución. Los assets son lo que agregamos acá, que es básicamente la estructura de nuestro proyecto. Podemos crear nuevos folders y organizarlo de una manera conveniente para nosotros. El folder por defecto va a ser el de escenas y aquí es donde vamos a tener las escenas dentro de nuestra aplicación. Muy bien, eso es una básica introducción a Unity. En uno de los próximos videos vamos a hablar un poco más de cómo importar paquetes y cómo crear un pequeño juego o una escena que sea más que una escena vacía, teniendo un poco de interacción. Espero que esto les haya sido útil y muchas gracias por prestar atención al video. Que tengan un excelente día.